En el capítulo anterior, Arturo descubrió que su hijo no era suyo y que el verdadero estaba preso. Cuando recibió la noticia de su muerte, alguien entró a la mansión usando su llave. Arturo sintió que el corazón se le detenía mientras la pantalla del teléfono seguía parpadeando con la notificación de la muerte de Ian, un mensaje que chocaba violentamente con la voz gélida que seguía fluyendo por los altavoces de la mansión. Una voz que no pertenecía a un cadáver, sino a un depredador que finalmente había saltado la cerca. Gael, a pocos metros de él, cayó de rodillas sobre el mármol frío mientras sollozaba con una desesperación que Arturo nunca había visto, gritando que todo era una trampa, que él solo había intentado ganar tiempo pagando las extorsiones de Ian para que el psicópata no cumpliera su promesa de regresar a la mansión a terminar lo que el incendio empezó. Arturo apretó el cuchillo de plata con tal fuerza que los nudillos le ardieron, mirando hacia la oscuridad del pasillo donde una silueta comenzó a materializarse bajo el resplandor de los relámpagos que ahora golpeaban los ventanales con la furia de un juicio final. La silueta se detuvo justo en el límite de la luz, revelando a un Ian que ya no vestía el traje andrajoso de la prisión, sino un uniforme de guardia de élite manchado de sangre ajena, con los ojos brillando con una inteligencia malévola que borraba cualquier rastro de la fragilidad angelical que había fingido en el locutorio. Ian soltó una carcajada seca, un sonido que cortó el aire como una navaja, y le explicó a Arturo con una calma quirúrgica que el reporte de su muerte no era más que su obra maestra final, un soborno pagado con el dinero que Gael le enviaba cada mes para comprar su silencio. Ian caminó lentamente hacia ellos, arrastrando una barra de metal que chirriaba contra el suelo, revelando que él nunca fue la víctima de un intercambio accidental, sino el arquitecto de su propio destino desde que era un adolescente y descubrió el secreto de la enfermera a través de cartas robadas. La verdad golpeó a Arturo como un mazo. Ian no había sido enviado a prisión injustamente. Él había provocado el crimen para tener una base de operaciones segura desde donde extorsionar a Gael, manipulando el miedo del hijo de crianza para desviar fondos de la empresa y preparar su gran entrada triunfal. Gael, con la voz quebrada por el terror, confesó que intentó ocultárselo a Arturo, no por ambición, sino porque Ian le había enviado videos de Arturo durmiendo, demostrando que podía matarlo en cualquier momento si Gael no cooperaba, y el sobre negro que Arturo le arrebató no contenía pruebas de traición de Gael, sino las instrucciones detalladas de Ian para que Gael abriera las puertas de la mansión esa misma noche. Arturo miró a Gael y comprendió que el hijo que no compartía su sangre lo había protegido durante años con un silencio heroico y suicida, mientras que su verdadera sangre, el hijo biológico que tanto anhelaba rescatar, era un monstruo que disfrutaba viendo cómo el mundo de su padre se caía a pedazos. Ian se detuvo frente a Arturo, dejando que la luz de la linterna iluminara la cicatriz de estrella en su cuello, una marca que ahora confesó habérsela hecho él mismo con un hierro ardiente para que coincidiera con el recuerdo borroso de Arturo y así asegurar su lugar en el imperio. La tensión estalló cuando Ian levantó la barra de metal para descargarla sobre Gael, pero Arturo, movido por un instinto de protección que no entendía de ADN sino de amor real, se lanzó entre ambos, sintiendo el impacto seco del hierro contra su hombro mientras el cuchillo de plata se hundía en el muslo de Ian en un contraataque desesperado. El caos se apoderó de la habitación. Ian gritó de rabia, una furia animal que demostraba que su máscara de control se había roto, mientras Gael aprovechaba el momento para activar la alarma silenciosa conectada directamente con la Policía Federal. Arturo, en el suelo y con el brazo inutilizado, miró a los dos jóvenes y comprendió la lección más amarga de su vida. El fuego del Hospital San Judas no solo había cambiado a los bebés de cuna, sino que había forjado un demonio y probado la lealtad de un ángel. Ian intentó abalanzarse nuevamente sobre ellos, pero el sonido de las sirenas que ya rodeaban la propiedad y el brillo de las luces rojas y azules reflejadas en los espejos del salón lo obligaron a retroceder hacia las sombras de la cocina, jurando con una voz llena de veneno que esto no era el final, sino el inicio de una guerra de sangre que los Thorn no podrían ganar. Horas después, mientras los paramédicos atendían a Arturo y Gael en la entrada de la mansión bajo la lluvia persistente, el alcaide de la prisión confirmó que el cuerpo encontrado en la celda de Ian era el de un informante que se parecía a él, demostrando que Ian se había esfumado en la noche como el humo negro del incendio original. Arturo abrazó a Gael con una fuerza que pedía perdón sin palabras, dándose cuenta de que la verdadera familia no es la que se comparte por un tipo de sangre en un papel de laboratorio, sino la que está dispuesta a morir por ti cuando las luces se apagan y los monstruos golpean la puerta.
La mansión, que alguna vez fue un símbolo de poder inquebrantable, ahora se sentía como una tumba de secretos. Pero entre los escombros de su vida anterior, Arturo sabía que finalmente tenía al hijo correcto a su lado, aunque el precio hubiera sido descubrir que su propia carne y sangre estaba ahí fuera, esperando en la oscuridad el momento perfecto para volver a quemarlo todo. Comparte esta historia si crees que los lazos del alma son más fuertes que los de la sangre, y comenta si quieres que Arturo y Gael logren cazar a Ian antes de que cumpla su venganza final.